eso estamos claros en cuanto a cómo se lleva este curso. Eh, Voy a colocar la presentación. Tenemos una hora aproximadamente para poder dar a conocer esta parte del tema. Entonces voy a colocar la presentación. Ok. ¿Se ve? Ustedes me indican si se ve o no. Sí, magíster. Sí, magíster. Ya. Ya. Entonces, como les mencioné, creo que parte de la introducción de ahí del sílabo le indicaba de que este curso tiene más o menos como propósito tratar de potenciar los temas de investigación educativa, ¿no? Eh, bueno, acá yo les voy a hablar que hay términos que tenemos que tener claros. Sobre todo cuando ustedes ya están en séptimo curso, nivel, séptimo semestre, en donde ya tienen un poco de experiencia en algunos cursos, cursos que ya seguramente le han explicado cómo es y cómo se debe llevar una investigación. La diferencia acá está que vamos a tratar de encauzarlo hacia temas educativos y también que ustedes puedan alcanzar también cierta independencia respecto a cómo podemos estructurar, quizá acercándonos a los temas que ustedes tienen que desarrollar durante ese periodo de tesis, ¿no? Entonces, ver el acercamiento un poco más en profundidad en cierto ítem que quizás todavía no están muy claros. ¿Ya? Pero vamos a partir un poco con la conceptualización de algunos términos que son importantes que ustedes conozcan. Eh, bueno, dentro de lo que nosotros deberíamos eh, tener claro es cómo nosotros em, entendemos lo que es un proyecto, ¿no? Y cuáles son las orientaciones que puede tener un proyecto. Por ejemplo, si hablamos en forma general, si yo hago la pregunta, eh, digamos, ¿qué le es, qué es para ustedes un proyecto? ¿Qué consideran que es un proyecto en forma bien general? Les pregunto. ¿Alguien que quiera opinar de eso? Magíster ¿No? puede ser No. un plan que se defina a corto o a largo plazo, una ¿Ya? planificación de algo. Ok. En ese aspecto estamos tratando de orientar, se puede decir una idea, ¿no? Y que cumpla con ciertas condiciones. Acá la compañera dice que puede ser un plan y que se puede llevar a efecto sobre alguna problemática, ¿no? Claro, puede ser. Entonces, tomando eso mismo, dentro de lo que uno quiere, digamos, realizar en los temas educativos, nos vamos a encontrar con distintas dinámicas, distintas situaciones en donde, eh, digamos, como docente, a lo mejor podemos resolver, ¿ya? Entonces, es ahí, digamos, la parte en este caso, del docente, cómo, eh, cómo identifica esos temas. Podemos tener una serie eh, de temas, de situaciones, ¿cierto? Entonces,
nuevamente considerando lo que dice la compañera, sí, es verdad, hay una planificación o una organización que podamos sostener para poder llevar a cabo nuestro objetivo. Dentro del área educativa hay, como les mencioné, hay varias situaciones en donde uno puede considerar. Por ejemplo, si uno está en relación al tema tecnológico, ¿ya? Y quizá desea implementarlo en una unidad educativa, uno podría pensar que puede plantear un proyecto en esa área. Si también nosotros vemos, por ejemplo, que hay deficiencia en capacitación de los profesores, entonces también eso puede ser motivo, quizá a lo mejor no puntualmente, pero puede ser parte de un proyecto que pueda solucionar esa deficiencia. También en el tema de la creación de nuevas asignaturas, que sean quizá didácticas, que estén obviamente dentro del programa educativo, eh, que quizá ayude a complementar, y también podemos tratar de solventar eso. Temas más generales como el desarrollo de la enseñanza, el desarrollo de los sistemas de evaluación, la integración de la escuela en la comunidad, son temas que a lo mejor sí podrían ser parte de cómo yo puedo plantear un proyecto. ¿Ah? Son proyectos que tenemos que identificar en sí la problemática que nosotros deseamos solucionar. Bueno, hay que considerar también que deben cumplir a lo mejor con ciertas características que sean demostrativas que es necesario, ¿ya? Em, a la vez debe haber interés de la parte institucional también de poder aplicar este proyecto, ¿no? Eh, También hacernos responsables de, de esta iniciativa de poder proponer estos proyectos en este ámbito. Bueno, como les mencioné, hay varias situaciones que nosotros nos vamos a ir fijando eh, para poder mejorar las condiciones ya sea, pueden ser distintas condiciones, desde la enseñanza, aprendizaje, hasta incluso los temas institucionales, de gestión, incluso de infraestructura, de instalaciones, en donde podemos aplicar, digamos, con un proyecto que sea beneficioso, ¿no? Eh, También, como en todo tipo de proyecto, eh, tiene que tener una necesidad. Y esa necesidad tiene que pasar, digamos, por el reconocimiento de que se debe ejecutar o se puede solucionar. Eh, Anteriormente nosotros mencionamos que todo proyecto tiene que partir primero diría yo, de una idea que uno quiere ejecutar. Luego, dentro de esa idea, vamos a tener, digamos, la forma de ejecutar. Y eso pasa por la organización, la planificación, para poder llegar a concretar
el proyecto. No tenemos que olvidar también que un proyecto está constituido por actividades que hay que realizar, ¿ya? Entonces, todo esto con la idea de poder siempre producir un cambio, hacer, digamos, una mejora en este caso en un lugar en el lugar de trabajo, en el lugar de uno, donde uno labora. Y nos vamos a encontrar con distintos eh, tipos de proyectos que podemos plantear. Puede ir, por ejemplo, desde un proyecto institucional, como mencioné, hasta los proyectos que uno realiza en el aprendizaje, también lo mencioné, y también incluso los proyectos de tesis que podrían ser una solución a un problema específico dentro de una unidad educativa. Entonces, hay como distintos niveles de proyectos que uno podría ejecutar y proponer. Y también en eso va la complejidad que uno pueda detectar para poder realizar, ¿ya? Y esta complejidad se puede traducir en distintas situaciones, desde digamos, de lo económico hasta los temas eh, que pueden ser sociales para poder realizarlo, ¿no? Qué sé yo, los permisos, la posibilidad de poder tener acceso a información y un sinnúmero de situaciones que podemos ir viendo, ¿no? Entonces, por un lado eso. Eh, bueno, dentro de digamos, dentro de la literatura, hay distintas formas de cómo se pueden caracterizar ciertas actividades que se pueden ir definiendo en un proyecto, ¿ya? Entonces, como digamos, los proyectos son tan diversos, podemos tener distintas características en cómo se plantean estas actividades, ¿ya? Por ejemplo, son actividades orientadas a la realización de objetivos específicos. Tiene una duración finita con un principio y un fin bien definido. Están destinadas a la realización de algo único o exclusivo. Los recursos disponibles son limitados, puede ser. Presentan dimensiones de complejidad e incertidumbre en su realización. Surgen en función de de un problema, una necesidad, un desafío o una oportunidad, bueno, en este caso para mejorar, ¿no? Eh, bueno, y también eh, nosotros cuando nos acercamos a esta idea de hacer un proyecto, evidentemente lo vamos a asociar con un proyecto educativo. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener que, digamos, enfocarnos en algunos temas que nos sean importantes resolver. Entonces, acá hay una forma, primero, que para mí es bastante lógica, de tener un acercamiento. En este minuto ustedes ya han tenido, como quien dice, bastantes horas de vuelo en lo que son prácticas, ¿cierto? Entonces, esa experiencia yo creo que sí los deja preparados para ir identificando ciertas problemáticas que puedan ser, digamos, importantes resolver. Entonces, eh, desde ese punto de vista, pregunto, digamos, ya haciendo algunas prácticas, ¿han identificado algún tipo de problemáticas que ustedes creen que son necesarias para mejorar
dentro de las unidades educativas que han estado haciendo prácticas. Pregunto, ¿quién me puede contestar? Ujú. ¿Qué tipo de problemática ustedes han podido identificar? Yo creo que sí, que pueden haber identificado, pero en concreto, alguien que me indique de acuerdo a la experiencia que han Magíster, tenido, ¿no? tenía la mano Sí, levantada, pero no la dio. sí, es que sí, Bueno, estoy acá en la. yo creo que Dígame. alguna de las problemáticas que se puede ver bastante es que el desarrollo que tienen los estudiantes en la casa influye mucho al desarrollo que tienen en las escuelas, tanto con docentes como con compañeros y sus actitudes personales mismas. O sea, ese es uno de los problemas que usted puede ver porque depende mucho la educación que reciben en casa para la forma en que ellos reaccionen. Por ejemplo, uno de los casos que se presentó el anterior semestre que veíamos y se analizaba era del conflicto de esta chica que le pegaba a la otra compañera en el Mm, Ichimbía. No sé si usted lo vio, pero creo que la mayoría aquí lo vimos. ajá, Y todos se preguntaban, o sea, ¿qué tipo de educación están recibiendo? Y echaban la ujú, culpa tanto a los docentes como a la institución, lo cual no es verdad, porque yo creo que la institución y un docente forman parte de la educación, pero el ujú, desarrollo prácticamente de valores, incluso de educación, ¿cómo se puede decir? Lo hacen desde casa. O sea, los niños son como grabadoritas y todo lo que ven van grabándose. Y cuando ellos son adultos, pues reaccionan y actúan de la forma en que papá y mamá y toda su familia y su entorno se desarrollan y se desenvuelven. Entonces yo creo que claro, influye mucho la, la educación que reciben en casa en los claro. estudiantes. Ok, ahí tenemos digamos, un tema potencial que quizás se puede estudiar, ¿no? Otra problemática respecto a lo que han experimentado, como Ana dio a conocer esa situación y que evidentemente se puede replicar en otras instituciones, ¿no? Eh, Creo que ese tipo de problema es bastante profundo porque tiene varias variables. Entonces, es una forma de ir identificando qué otro tipo de situaciones se pueden dar. No sé, ¿algunos de ustedes tienen otra problemática que puedan comentar? Magiste, de Que le ha repente la tocado falta de vivir. cumplimiento en las tareas. Ya. Yo estoy anotando por si acaso, ¿eh? Falta de cumplimiento en las tareas. Ya. ¿Eso lo divisa como una cuestión puntual o esto es de manera general se replica en otros cursos, en otras situaciones? Bueno, yo he hecho prácticas ya 3 semestres en el mismo curso y Ujú. sí, o sea, es un alto porcentaje de niños que no cumplen con tareas en el curso donde yo Ya. estaba. Y tú sabes si, por ejemplo, los docentes de esa institución han hecho algo para poder solucionarlo? En realidad son muy flexibles. Ellos les dan oportunidades a los estudiantes de llevar las tareas hasta 1 o 2 semanas después. Casi no envían reportes, Ya, le ayudan a los estudiantes. ya. Mira, ahí se juntan dos situaciones, ¿ah? Dos situaciones que son permisivos y otra que el hecho mismo, la acción misma de la situación, ¿no? Entonces, también puede ser un tema de estudio, ¿no? Un tema que se pueda tratar
y poder ver qué tanto impacta, digamos, en el mismo lugar o la misma institución, ¿no? Otra situación que ustedes puedan mencionar, otra situación que han vivido eh, en términos, por ejemplo, puede ser del aprendizaje, puede ser también de la gestión institucional, también puede ser de los temas, qué sé yo, comunitarios, que que pueda tocar a la institución y eh, quizás también de gestión dentro de lo institucional, infraestructura, instalaciones, espacios, no sé, ¿qué opinan de eso? Si se han, digamos, percatado de esas situaciones o no sé cómo es la dinámica que han tenido en esas prácticas, ¿no? Magíster, otra de las problemáticas también puede ser el uso de celulares, el uso excesivo de celulares. Ajá. Por ejemplo, eso sucede entre los estudiantes de sexto, séptimo año de educación general básica, Ujú, que ellos, por ejemplo, como ya están en ese tiempo de que si le gusta, si le llama la atención, ujú, entonces están pendientes siempre de que si les llega un mensaje, de que si mandan un mensaje. Entonces, de eso se ha claro. visto como que utilizan el celular, pero no para las áreas de trabajo o de deberes, sino utilizan más como para estar chateando con la niña o el niño que les Ajá. gusta. O, por ejemplo, estar jugando juegos en vez de atender a clases. Yo he encontrado a Claro. varios estudiantes jugando en el celular en vez de atender a clases. Entonces, igual Ajá. ahora no se le puede quitar, no se le puede retirar, porque es como violar los derechos del estudiante que dice. Entonces, lo único que se les hace es Ah, llamarles la atención. Eso, ah, magíster. ajá. Ya, es un buen punto ese, ¿ah? Porque imagínense que, bueno, yo tengo niños chicos también, tengo dos niños de 6 años, son mellizos, y tenemos ese problema. Ya desde chiquititos ya se van acostumbrando a estos temas. Entonces, es un tema bastante, ahora, contingente. Entonces, se da cuenta que uno de a poco puede ir explorando, digamos, situaciones y se va encontrando con estos temas que pueden ser temas de investigación que se puede llevar a cabo, ¿ya? Entonces, bueno, la idea es dar herramientas para poder eh, ejecutar algún tipo de estas investigaciones en términos que se puedan solucionar. Eh, eh, si se puede llevar, por ejemplo, a lo concreto de una tesis, es súper bien. Pero para eso hay que seguir ciertos pasos, como ustedes conocen ya, dentro de los cursos que han hecho anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el tema del proyecto, eh, ac- ya hablamos más o menos de cómo se enfocaría, ¿no? Cómo nacería esto. Pero hay ciertos autores que, bueno, lo definen y que también es bueno tener esa mirada, ¿no? Bueno, acá dice un autor, es una iniciativa finita con objetivos claramente definidos en función de un problema, oportunidad o interés de una persona u organización. Esa es una mirada que tiene un autor. Otro autor dice, es una iniciativa temporal realizada para crear un producto o servicio único temporal. Significa que todo proyecto tiene un inicio y un fin. Único significado que el producto posee características exclusivas. Bueno, esa es una mirada también. Otra mirada, tenemos un proyecto, es una serie de actividades y tareas relacionadas que tienen un objetivo específico que debe alcanzarse dentro de un plazo definido y con ciertos recursos limitados.
Eh, Otro autor dice, un proyecto es un conjunto de acciones planificadas, lo que decía la compañera, que busca transformar una situación inicial en otra deseada mediante la utilización eficiente de recursos humanos, técnicos y financieros. Bueno, ahí tenemos una serie de definiciones que nosotros podemos, digamos, entender y con la idea de solventar cierta problemática, ¿no? Entonces, desde el punto de vista conceptual, sí, eh, sí lo podemos entender, ¿no? Eh, bueno, también tenemos el tema de que, como ya lo estábamos conversando, eh, son necesarios para, de acuerdo a las necesidades que tengan la parte educativa, tratar de ponerlo en marcha y tratar de mejorar, hacer un cambio y poder alcanzar ciertos objetivos, ¿ya? Dentro de esos objetivos podemos tener, por ejemplo, implantar nuevas metodologías de enseñanza, investigar sobre el trabajo pedagógico en la comunidad, reformular su organización curricular, elaborar recursos didácticos y desarrollar orientaciones pedagógicas, ampliar o implantar nuevos cursos, mejorar el índice de rendimiento escolar de los alumnos, implantar nuevos laboratorios de enseñanza, capacitar a los profesores para la planificación y gestión de proyectos, preparar a profesores en programas de especialización y de posgrado. Entonces, siguiendo con esa misma idea, eh, en el análisis nos vamos a encontrar un poco así como estábamos conversando, que pueden aparecer un sinnúmero de temas que pueden aportar, digamos, a la mejora de una situación particular. Respecto, por ejemplo, al hecho mismo de mejorar, eh, bueno, nosotros tenemos actividades que pueden ser cotidianas, por así decirlo, ¿ya? Pero esas actividades cotidianas pueden ser parte de un procedimiento interno de la institución que se hace rutinariamente, como la mantención, ¿no? Es interesante este cuadrito que está acá porque un poco nos enfoca que, si bien es cierto, en una dinámica de una institución tenemos ciertas actividades que son rutinarias, como la mantención o mantenimiento de algo, eh, estas situaciones son constantes, ¿ya? En cambio, cuando nosotros tenemos esa idea de poder hacer un cambio, se puede reflejar en que esa actividad que nosotros ya conocíamos rutinaria, al aplicar una actividad de un proyecto, nos eleva a otro nivel de ese cambio que nosotros queremos realizar. Entonces, es importante señalar eso porque esa actividad puede ser como el trampolín, el impulso que nos lleve al siguiente nivel de una mejora, ¿ya? Y esa mejora va a ser útil para el funcionamiento, en este caso a lo mejor puede ser de la institución, digamos, si vamos a poder definir ciertas condiciones dentro de la institución en donde se aplica, ¿no? Puede ser en la parte, como mencioné yo, en la parte gestión, en la parte docencia, en la parte comunitaria, pero va a sufrir un impulso y una mejora que va a ser beneficioso para las
eh, digamos, situaciones o dinámicas que tiene la institución, ¿no? Entonces, esa diferencia entre una actividad que yo hago rutinariamente, que se hace normalmente, a una actividad que yo propongo dentro de un proyecto que me va a causar un impacto, un efecto positivo para poder mejorar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí lo podemos trazar en el tiempo y ver cómo ese proyecto puede ir siendo de utilidad y recogiendo algunos beneficios en cualquier ámbito, ¿ah? En cualquier ámbito que nosotros consideramos que se pueda realizar. Entonces, es importante mencionarlo porque todo esto va a ser, digamos, de un proceso que hay que pensarlo, que hay que diagnosticar también, ¿m? Haciendo ese análisis, ¿no? De en dónde hay que aplicar este proyecto. Ok. Bueno, algunos conceptos que son importantes mencionar. Por ejemplo, la planificación educativa de un proyecto es un proceso continuo, sistemático y reflexivo mediante el cual se organizan y articulan las acciones necesarias para alcanzar objetivos educativos previamente definidos respondiendo a una necesidad o problemática detectada en un contexto determinado. ¿Ya? Entonces, esa planificación es necesaria, pero ante eso nosotros tenemos que estar preparados, estar, digamos, en una sintonía respecto a las herramientas que contamos. Porque podemos tener toda la intención de hacer el proyecto y tratar de llevarlo a cabo, pero tenemos que tener herramientas que nos ayuden a poder llevar a cabo este tipo de cosas. Sobre todo cuando se consideran, por ejemplo, recursos humanos, la parte de materiales, si es necesario el tema financiero, de financiamiento, todo eso también se incluye en una planificación, ¿ya? Eh, por otro lado, un problema de investigación es una situación concreta que genera incertidumbre, conflicto o dificultad dentro de un contexto determinado y que requiere ser analizado de manera científica para generar solución, ¿ya? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque dentro de todo lo que se ha aprendido, digamos, hasta llegar a a este curso, es tratar de utilizar esas herramientas que nosotros eh, obtuvimos, adquirimos y poder ejecutarlo en esta instancia. Bueno, también se aportará otros elementos que son parte de este curso. Eh, por ejemplo, no sé, a ver, si han trabajado ustedes con el árbol del problema. Alguien que me pueda indicar eso. O si es que yo lo he tenido en otro curso, eh, me da la impresión que yo le he hecho solamente la parte de práctica. Pero bueno, ¿alguien ha trabajado con el tema del árbol del problema? Sí o no. Perdón, magíster, ¿Ah? como dijo, como preguntó. Si han utilizado el árbol del problema para poder identificar las Sí, magíster, sí problemáticas. lo hemos utilizado. Sí, hemos trabajado con Ya, eso. Creo que fue en segundo semestre que trabajamos con eso. Y con el FODA también. ya, ya, chévere. Entonces, esos son elementos que tienen que considerar
en todo este camino, ¿no? Porque son herramientas que les van a permitir poder hacer un análisis, sobre todo sobre la problemática. Eh, Eso está bien. Entonces podemos entender que hay ciertas herramientas que se pueden aplicar. Ahora también hay otro elemento, no sé si les suena, el marco lógico. ¿Les suena ese concepto? Marco lógico. Marco lógico, no. Ya. Bueno, eh, entonces también lo podemos ver y analizar porque apunta específicamente a cómo nosotros podemos organizar esas actividades que tenemos que desarrollar y cómo podemos llevar a cabo y qué tenemos que considerar dentro de un proyecto, ¿ya? Ahora, es verdad, hay ciertos proyectos que son recurrentes en la utilización de este marco lógico, pero hay otros proyectos como son los proyectos de tesis que quizás no se va a utilizar. Pero bueno, es bueno saber la diferencia cuándo se puede utilizar y cuándo no se puede utilizar. En proyectos de este tipo, o sea, como son los proyectos educativos, puede darse el caso que se puedan utilizar. ¿Ya? Hola, hola, se me fue un poco la internet. ¿Me escuchan? Sí, Magíster, sí le escuchamos. Ya, es que se me fue un ratito la señal. Bueno, entonces voy a colocar, creo que estaba con la presentación. Acá está. Ahí se ve, ¿sí? Sí, Magíster. Está, ya. Entonces lo que yo les decía que son herramientas que nos pueden ayudar dependiendo del tipo de proyectos que nosotros deseamos ejecutar o elaborar. Eh, bueno, estaba creo en el proyecto educativo. Eh, Esto, digamos, está en el mismo sentido que se menciona antes y se entiende como una propuesta planificada y organizada, un poco lo que se decía, ¿no? Que busca dar respuesta a un problema o necesidad educativa a través de objetivos claros, metodología fundamentada y acciones viables. Otro elemento que también está y que vamos a explorar es el tema del diagnóstico educativo. Si bien es cierto,
por ejemplo, nosotros vamos a ir quizá a aplicar algunas técnicas que ya a esta altura yo creo que ya conocen. em, s- Se hace y se ejecuta con la idea de tratar de poder que este diagnóstico sea fundamental, sea efectivo. Entonces, como ya ustedes conocen esta forma de, de aplicar alguna técnica, eh, creo que va a ser más fácil. Y ojo con eso porque también en el proyecto este de Sumativa 2, de acuerdo al tema que se va a plantear, ustedes van a tener que trabajar en función de estas técnicas para poder recopilar información, ¿ya? Bueno, como les mencioné, seguramente yo les voy a dar esa tarea dentro de ese proyecto de Sumativa 2 y cualquier duda ahí ya me harán la consulta. ¿Ya? Bueno, después viene el tema del análisis de la realidad educativa, en donde consiste en interpretar los datos obtenidos con el fin de comprender las causas y consecuencias de los fenómenos observados en la institución, vinculándolo con los factores sociales, pedagógicos y culturales. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco la idea de estos conceptos que tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Ok. Bueno, acá les voy a colocar un ejemplo de una situación en donde se hizo, digamos, básicamente, esto es a grandes rasgos, no es un proyecto así constituido en formas rigurosas, sino que son ideas que se pueden considerar dentro de la temática de cómo nosotros nos acercamos a estos proyectos, ¿no? Bueno, dice el ejemplo escuela limpia, comunidad sana. Entonces, el contexto y problemática detectada consiste en que durante la observación del entorno escolar se identificó que los patios, aulas y alrededores del plantel presentaban acumulación de residuos sólidos, generando un ambiente poco saludable y afectando los hábitos de higiene de los estudiantes. Esta situación fue señalada por docentes y familia con una necesidad urgente de atender para promover la responsabilidad ambiental desde la escuela. Entonces, el propósito de esto es fortalecer en los estudiantes de educación básica actitudes y prácticas de cuidado ambiental mediante actividades pedagógicas orientadas a la limpieza, clasificación de residuos y reciclaje, involucrando a la comunidad educativa en un trabajo colaborativo y sostenido. ¿Qué les parece ese tipo de proyecto? ¿Qué pueden decir de eso? ¿Mm? Que es, este ejemplo es, digamos, ilustrativo o no es tan cotidiano como uno podría pensar. ¿Qué me pueden decir? ¿Alguien que pueda opinar de esto? ¿Está todo bien? ¿Les parece prudente? ¿Les parece que no es tan importante? ¿Qué opinan de eso? Yo creo que sí es importante, Magister, Ujú, porque por lo general la mayoría de personas
abren un empaque y cogen y botan por donde más pueden. Pero yo creo que está bien Ajá, el educarles. Por ejemplo, a varios chicos se les educa como diciéndoles, a ver, la basura en la maleta, si no hay un basurero en la maleta. Entonces yo creo que sí es importante, porque si vamos a la lógica, ujú, eh, la basura, por más pequeña que sea, es contaminación. Y eso a lo largo puede existir efectos que ¿cómo se llama esto? Que dañen mucho a la ciudad. Por ejemplo, de basura en basura se van tapando las alcantarillas, de basura en basura se van tapando los sifones de las escuelas. Entonces, yo creo que ese sí es un tema muy importante que sí hay que educarles a los estudiantes. ajá. Yo creo que también, ¿no? Siempre es bueno hacer este tipo de proyectos y quizás no son tan complicados en el término de, digamos, de presupuesto, puede ser, ¿no? Sino que parte por una eh, inducción, un talleres quizás, para ir haciendo llegar la información, como bien dice la compañera, qué impacto causa, cuáles son los efectos que puede causar en la comunidad, en el mismo establecimiento, la misma educación de ellos mismos, ¿no? Que van adquiriendo, digamos que desde temprana edad ya se dan cuenta de que esto puede ser perjudicial y de a poco van creando disciplina y van educándose en esos temas. ¿Ok? Bueno, dentro de la planificación de este proyecto que se puede mencionar, hay etapas que uno podría considerar para poder llevar a cabo. Por eso les mencioné, son elementos bastante generales en donde uno podría activar este tipo de proyectos. Por ejemplo, el diagnóstico, en donde en la primera etapa el diagnóstico, en donde se hace una observación y registro de residuos en el entorno escolar. Eh, ¿Qué tipo de recursos se puede utilizar? Cosas que no son, que son bastante cotidianos, hojas, cámaras, cuadernos, qué sé yo. Responsable, tiene que haber alguien responsable. El tiempo que se va a realizar eso, ¿no? Después viene una planificación, organización de equipos y diseño de cronogramas, ¿cierto? Recursos, pizarra, marcadores, afiches, qué sé yo. Responsable, el docente, el tutor. Sería la semana 2. Ejecución, jornada de limpieza y clasificación de residuos en donde utilizan guantes, fundas, tachos, ¿cierto? Responsables, estudiantes, familias. Bueno, acá hay un elemento que es importante porque se integra al grupo familiar, ¿no? Que pueden participar. Y esto sería durante ¿qué tiempo? Semana 3 y 5. Innovación. Entonces, y acá hay un elemento también que es importante, la innovación. Nosotros hablamos de cambio digamos, en este aspecto. También la innovación es un elemento importante porque eh, nos lleva a que estos cambios sean, primero, efectivos, novedosos y que causen efecto y perduren, por supuesto. Entonces, hay un tema de creación de productos reciclados, ¿ya? Que podría ser una acción importante. Los recursos, materiales reciclables, pinturas, qué sé yo, que se puedan hacer estas cosas, ¿no? Responsable del estudiante. La semana podría ser la semana 6. Evaluación, exposición de resultados y reflexión colectiva. Mostrar, digamos, qué se hizo. Recursos, fotografía, informe, qué sé yo. Responsable, docente y estudiante. Y bueno, tendríamos un, un- un tiempo completándola con la semana 7. Entonces, acá en la participación nos damos cuenta que
puede ser una participación integral, donde están los docentes, estudiantes, familia y comunidad que podrían trabajar en conjunto. Entonces, eso, para comenzar este tema sobre el desarrollo de proyectos educativos, eh, creo que, eh, creo que está bastante, digamos, planteado sobre estos temas, sobre todo en los temas de conceptos, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, porque ya estamos en la hora. Le voy a hacer llegar la presentación en el aula y el video también. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta, está todo bien. Y si estamos ok, ya nos estamos viendo la próxima semana. Acuérdense que tenemos 2 días, el día lunes y el día martes. ¿Ya? Ya pues, estimados estudiantes, que tengan un buen comienzo de semana, como les dije ayer. Y cualquier duda ahí me hacen si la consulta en el correo. ¿Mm? ¿Listo? ¿Está todo bien? ¿O tienen alguna consulta para... porque ya con esto por hoy estaría. Bueno, que estén muy bien y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. ¿Ok? Listo. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias, Gracias, Magister. Buenas Magister. Una buena noches. noche. Gracias, Magister. Buenas noches, que estén muy bien.